buenas tardes, comunidad amalfitana. Mi nombre es Jessica Céspedes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Diálogos de Fe, un programa que hemos creado para ustedes para que comprendamos cómo Amalfi, cómo el municipio vive la relación con Dios y la espiritualidad. Hoy hemos preparado para ustedes un tema muy importante, pero primero vamos a ver qué opinan las personas en la calle de este tema del día de hoy. Bueno, mi nombre es Gerson Hernández y creo que al momento de tomar una decisión siempre me apoyo primero en mi base, que es mi guía, siendo Dios. Realmente creo que hay un texto muy base para eso que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y al momento de tomar decisiones siempre se las presento a Dios, para que esas decisiones sean decisiones guiadas por Él y para que fluyan aún mejor en mi vida. Y si necesito de pronto alguna guía, creo que acudo fielmente a un líder espiritual, le pregunto y dependiendo de esa respuesta ya tomo una correcta decisión. Y como ya ustedes debieron de haberlo notado, el tema del día de hoy es el discernimiento espiritual, cómo tomar decisiones basadas en la fe, y para eso tenemos una iglesia invitada muy bonita, muy especial, que ya ha tenido varios episodios con nosotros aquí, es la Iglesia Movimiento Misionero Mundial. Voy a saludar entonces al pastor Sebastián Montoya de la Iglesia de Naranjal y al pastor Adelkin Fonnegra de la Iglesia del Jardín. ¿Cómo están? Jessica, estamos muy bien, gracias a nuestro Dios, y contentos de poder participar una vez más en este episodio, ya que para nosotros también es de mucha bendición. Es el primer programa del pastor Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los ánimos para el día de hoy? Sí, muy buenas tardes, Jessica, todo el equipo de Teleamalfi, también a todos los televidentes. Dios les bendiga a todos en gran manera. Es un privilegio poder estar en un programa como esto y sacar un espacio para nutrir lo que es el alma, la vida espiritual de las personas. Me siento muy contento, muy gozoso, muy privilegiado por la invitación de ustedes y también del pastor Adelkin, que está aquí presente. Bueno, de antemano agradecerles pues por atender a este llamado y sobre todo por poder por sacar el tiempo, como lo decían ustedes, para conversar con nosotros y con la comunidad que en ese momento nos está viendo sobre el discernimiento espiritual o la toma de decisiones basadas en fe. Vamos a explicarle un poquito a las personas de qué se trata este tema, qué significa la palabra discernimiento y cómo podemos aplicarla entonces en nuestra vida espiritual. Bueno, Jessica, y a todos los televidentes, la palabra discernimiento es una palabra muy clave en la vida espiritual de una persona o de un creyente. Primero que todo, cuando hablamos de discernimiento espiritual, nos toca diferenciar un poquito sobre lo que es discernimiento de espíritu, porque van entrelazadas, pero hay un poco de diferencia. Nosotros, cuando hablamos de discernimiento espiritual, estamos hablando de una relación o de una capacidad. No es natural, es sobrenatural y es concedida por el Espíritu Santo para nosotros poder discernir entre el bien y entre el mal. Poder, como dicen por ahí, desenmascarar una verdad oculta. Cuando nos quieren introducir algo que es falso, poder tener esa revelación de Dios, esa revelación divina, para nosotros darnos cuenta de que eso no es real, sino que puede ser algo que quieren, como dicen por ahí, taparlo, un tapado como tal. Cuando ya el discernimiento de espíritu existe en una persona, es un poco difícil de que la puedan engañar. Bueno, entonces tenemos que saber también que Dios nos concedió el libre albedrío
que tenemos la capacidad de poder tomar decisiones y que este mundo todo son decisiones, tantas decisiones que tenemos que tomar todo el tiempo. ¿Cómo podemos hacer para escuchar la voz de Dios en cada una de estas decisiones que vamos a tomar? La voz. Ok, bueno, también esta pregunta sobre de cómo escuchar la voz de Dios en un mundo lleno de decisiones, ¿cómo podremos escuchar la voz de Dios? Esa es la pregunta textual. Bueno, esto es algo muy interesante, muy importante, ya que nosotros los seres humanos a diario debemos de tomar decisiones, sean decisiones resaltantes o decisiones quizás no tan resaltantes, no tan importantes, pero a diario tomamos decisiones. Por ejemplo, como tomar la decisión de salir a un paseo, no. Tomar la decisión de permitirle ir al hijo digamos, a unos cumpleaños o no. Cada cosa que usted decida es importante. Hay unas que son resaltantes y otras que no. Pero entonces, para uno aprender a escuchar la voz de Dios y de cómo saber tomar esas decisiones, tenemos que aprender también algo. Por ejemplo, la voz de Dios se aprende es cuando uno conoce cuál es la voluntad de Dios. Una persona no va a poder escuchar o aprender a escuchar la voz de Dios si no conoce cuál es la voluntad de Dios. Bueno, en este sentido, a Dios solamente hay una forma donde encontramos cuál es su voluntad. O sea, para usted escuchar la voz de Dios necesita conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios solamente la podemos encontrar en la palabra de Dios. Usted no va a encontrar la verdad de Dios en ninguna religión. Usted no va a encontrar la verdad de Dios, por ejemplo, en alguna teoría científica. Usted no va a encontrar la voz de Dios o aprender a escuchar la voz de Dios en otras, digamos, en otras dimensiones, sino solamente a través de la palabra de Dios. Entonces, con esto quiero decir que cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted estudia la palabra de Dios, usted aprende a conocer cómo habla Dios. Entonces, eso es algo importante a tomar en cuenta. Para una persona aprender a tomar decisiones sabias, decisiones provechosas, guiadas por Dios, primero tiene que aprender a conocer la voluntad de Dios, y una de esas formas es en la palabra de Dios. Cuando usted aprende a conocer cómo Dios habla, usted le va a ser fácil escuchar la voz de Dios. Porque usted se da cuenta, este no es Dios que me está hablando, porque usted conoce cómo habla Dios. En un momento que usted sienta, sea por una emoción, un sentimiento, o quizás por alguna identidad espiritual que le dice, tome esta decisión, porque estamos en un mundo físico, pero que está ligado a un mundo espiritual. Muchas veces las personas no se dan cuenta cuando un espíritu les está hablando. Hay gente que en un momento un demonio, un espíritu puede decirles, súbase a este puente y tírese, porque usted no vale nada. Entonces, inmediatamente una persona que conozca la voz de Dios va a decir, este no es Dios que me está hablando, este es el enemigo, este es algo, una influencia mala que me está hablando. Porque muchas veces se ven por las noticias, por muchos medios, que hay personas que cometen errores, toman decisiones que eso los va a marcar para toda la vida, como quitarle la vida a un hijo, como quitarle la vida a un hermano, a un padre. Y luego a esas personas los investigan, les preguntan, y muchas veces ellos responden, es que a mí una voz me dijo, ¿cierto?, que lo hiciera. Pero obviamente esa no es la voz de Dios, esa es la voz del enemigo. Ahí es donde hay un discernimiento, y es importante aprender a escuchar la voz de Dios para poder tomar esas sabias decisiones. ¿Cómo podemos entonces nosotros poder diferenciar de una decisión tomada con la razón
a una decisión tomada o iluminada mejor por la fe, por la palabra de Dios? Bueno, Jessy, como hemos venido hablando y todos los televidentes, en primer lugar debemos de saber de que, por ejemplo, el discernimiento como tal es una experiencia, como tal es algo interior que Dios derrama sobre la persona y es el resultado pues del silencio, de la intimidad, de la oración y del estudio de la palabra, ¿cierto? Para nosotros poder conocer esas dos formas de tomar la decisión entre la razón y la fe, nos tocaría tener un cierto nivel. No quiere decir que la razón no tenga la verdad, ni tampoco quiere decir que la fe no tenga la verdad. Lo que quiero decirles, por ejemplo, la razón es una herramienta dada por Dios, pero es limitada por la capacidad humana. O sea, nosotros mismos podemos limitarla. ¿Por qué la podemos limitar? Porque muchas veces nosotros cuando pensamos tener la razón, no siempre tenemos la razón. Pero como somos personas naturales o somos personas que a veces falta percibir lo del espíritu, pues obviamente esa persona va a pensar que tiene la razón sin tenerla, ¿cierto? Cuando nosotros tomamos una decisión basada en la fe, no estamos limitando la razón en ninguna manera, porque hay personas de afuera que hay que explicarles esto. No estamos limitando la razón en ninguna manera, sino que estamos haciendo de que la razón sea trascendental, o sea elevada, sea más allá de lo que la persona puede pensar, ¿cierto? Esto incluye obediencia, incluye una paz sobrenatural. Y ahí es donde se cumple lo que muchas veces la palabra nos registra, como por ejemplo en Hebreos capítulo 11, verso 1, hay un texto clave: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando hay razón, tomamos las cosas muy humanamente. Pero cuando hay fe, miramos lo que no podemos ver. O sea, el más allá de lo que la persona se puede imaginar. Tanto la razón como la fe van incluidas. Porque el ser humano pone la razón, pero Dios, a través de nuestra fe, coloca la respuesta. Que mencionabas ya un versículo de la Biblia que nos habla sobre la razón, sobre la fe, pero ¿cómo más podemos ejemplificar? ¿Qué más nos dice la Biblia sobre el discernimiento, sobre la toma de decisiones con fe? Bueno, siguiendo hablando sobre este mismo tema, nosotros, por ejemplo, hemos aprendido, ¿cierto? Hemos aprendido a creer en lo invisible. ¿Por qué creemos en Dios? No porque lo hayamos visto, ¿cierto? Sino porque hemos creído en una palabra que se ha revelado hacia nosotros, ¿cierto? Entonces, para nosotros tomar una decisión basada en la fe, volvemos a lo mismo. Primero tenemos que conocer a Dios. Porque si la persona no conoce a Dios, esa persona simplemente va a tomar su propia decisión con la simple razón, con sus 5 sentidos, con lo que él cree, y ahí es donde hay caminos que nos parecen retos, pero su fin puede ser un camino de muerte, porque la fe está más elevada que la razón. ¿Qué más nos puede decir la Biblia? ¿Cómo más la Biblia nos ejemplifica cuando pedimos sabiduría? ¿O qué nos dice la Biblia de pedir sabiduría? Bueno, ese también es un tema muy resaltante en la Biblia. Encontramos varios pasajes donde hace referencia sobre este concepto de pedir sabiduría a Dios. Porque si algo que debe de buscar una persona es sabiduría. Hay que tener claro que hay varias clases de sabiduría. La Biblia a nosotros nos enseña 3 clases de sabiduría, que es la sabiduría humana, la sabiduría de Dios, y hay otra sabiduría que la Biblia lo prescribe como la sabiduría diabólica y animal. Ejemplo, hay personas que tienen una sabiduría, pero es una sabiduría para el mal. Esa sabiduría obviamente no viene de Dios. Son sagaces, son sabios para hacer el mal. La sabiduría humana es una capacidad que Dios ha dado al hombre naturalmente
y que a través de esta sabiduría humana las personas aprenden en algún sentido. Por ejemplo, aprenden a negociar con sabiduría, aprenden a llevar un hogar con sabiduría, aprenden a algún estudio, Dios les da esa capacidad, tienen esa sabiduría, esa habilidad. Pero ya cuando hablamos de la sabiduría bíblica espiritual, ya es algo muy profundo, es algo que un ser humano natural no la puede tener, porque es algo que viene directamente de Dios y que no es simplemente un don natural, sino que es algo espiritual. Estamos hablando ya de la sabiduría espiritual. Y esa sabiduría espiritual, por ejemplo, el Señor, o por ejemplo, uno de los apóstoles le dijo, por ejemplo, a uno de los pueblos, al pueblo cristiano, y también a todo aquel que pues obviamente estudie la Biblia, pues Dios le va a hablar a través de la palabra. Y algo que dice es que en Santiago capítulo 1 versículo 15 es que si alguno está falto de sabiduría, dice, pídala a Dios. Dice, el cual da a cada uno abundantemente y sin reproche. Dice, y le será dada. O sea que aquí la palabra no solamente permite pedir sabiduría, sino que exige que pidamos sabiduría, ¿cierto? Es algo muy importante. Dios desea que nosotros le pidamos esa sabiduría. Por ejemplo, en una ocasión, sabemos que el rey Salomón, el cual era el hijo del rey David, fue el hombre más sabio sobre la tierra. Y la palabra enseña que este hombre fue puesto sobre el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo de Dios, y que le había decaído toda esta responsabilidad de saber llevar a este pueblo, de saberlos encaminar a Dios, de saber administrar lo que Dios lo que le había entregado como rey, una nación, un pueblo, un pueblo muy preciado para Dios. Y la palabra habla de que Dios se le apareció a Salomón en un sueño. Y en ese sueño, Dios le dijo a Salomón que pidiera algo que él quisiera. Salomón hubiera podido pedir riquezas, hubiera podido pedir la vida de sus enemigos, hubiera podido pedir muchas cosas materiales. Pero Salomón decidió pedirle a Dios sabiduría. Y eso fue algo que a Dios le agradó mucho, porque dice que cuando Dios escuchó lo que Salomón pidió, dice que inmediatamente le dijo, por cuanto me has pedido esto, también te voy a añadir riquezas, te voy a añadir poder, te voy a añadir muchas cosas, porque si algo que desea Dios es que nosotros los hombres seamos sabios, porque cuando la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, cuando una persona es sabia espiritualmente, le va a temer a Dios. Esa es una pregunta ya recurrente en muchos capítulos que hemos realizado, Diálogos de Fe, y es el papel de la oración en poder pedir capacidad de discernimiento espiritual. Bueno, como tal, la oración para nosotros es una herramienta súper poderosa. Las personas que a veces de pronto no tienen el conocimiento, si quiere que le diga, la oración es número 1 en todas las cosas. En primer lugar, la oración es un diálogo, ¿cierto? Para alinear nuestra voluntad con Dios. Quizás no para que Dios, o no para que de pronto como si Dios de una forma o de otra manera se haga sentir como tal, porque Dios se deja sentir. Más bien como tal es para que el hombre vea de que a través de la oración hay una respuesta de lo que el hombre está pidiendo. La oración como tal nos convence,
Es decir, cuando una persona ora, esa persona no se limita, sino que esa persona es convencida de lo que va a realizar, lo está realizando en la perfecta voluntad de Dios. Es decir, mis amados hermanos, para todo debemos de orar. Esa es la clave del éxito. ¿Para qué? Para no equivocarnos y para no cometer los errores que por mucho tiempo se han venido cometiendo. Porque pensamos ser sabios y por no consultar a Dios podemos terminar siendo necios. En cuanto a lo de la palabra, ¿cierto? Sabemos que la oración igual manera va acompañada de la palabra. Hay una cierta diferencia ahí. ¿Por qué? Porque la palabra es como el filtro, ¿cierto? La palabra es el filtro para nosotros poder colar lo que es y lo que no es. Porque hay cosas que nos parecen ser, pero verdaderamente no son. Si es algo que está en contra de la palabra, de inmediatamente nosotros sabemos que eso no viene de parte de Dios. Pero si es algo que está asimilado, si asemeja a lo que está escrito, nosotros sabemos que es una respuesta de Dios a través de la oración. De pronto me permite añadir un poco. Pues bueno, es importante aquí resaltar el gran ejemplo de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando uno va y lee los evangelios y observa lo que era la vida de Jesús, uno se da cuenta la devoción de él por la oración, por tener comunión con el Padre. Porque la Biblia en muchas partes dice que cuando aún estaba oscuro, o sea, antes de que saliera el sol, antes de que saliera el alba, dice que él se anticipaba y doblaba sus rodillas en oración. Y también dice partes en la palabra, en los evangelios, donde él se iba toda la noche para el monte a orar. ¿Por qué el Señor hacía esto? Porque cuando empezaba el día, él tenía que tomar decisiones, él tenía que tener discernimiento, porque al Señor lo atacaban, a él lo buscaban con dobles intenciones, lo que eran los fariseos, lo que eran otras clases de secta, los saduceos, los escribas, los maestros de la ley. Entonces era importante que él oraba, él entendió esa parte. Cuando una persona entiende esa parte, que para tomar decisiones es necesario estar en comunión con Dios, para no cometer errores, para quizás no, que esa decisión que tome no sea de pronto a lo último un sinsabor, que lo que le traiga esa decisión son lágrimas, es sufrimiento, es dolor. Entonces, para evitarse todo eso, es necesario uno ir primero y comunicarse con Dios, porque eso es la oración, comunicarnos con Dios. Y también en cuanto a la palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando usted va a la luz de la palabra, la Biblia dice que ella es como una lámpara que alumbra nuestros pies, que es como una lumbrera que alumbra el camino por donde debemos de ir. Entonces es difícilmente que usted tome una decisión mala cuando usted da estos pasos. Somos seres humanos permeados por las emociones, permeados por los deseos. ¿Qué tan sencillo o cómo puede hacer el ser humano para dejar de lado estos sentimientos, estas emociones, estos deseos y irse por el camino de la palabra, por el camino de lo que nos dice la palabra de Dios? Bueno, en cuanto a esto, de las emociones, ¿cierto? Las emociones, los deseos personales. Esta es, por ejemplo, una de las dudas más comunes en la vida espiritual y de la Biblia. Y son principios muy claros para entenderlo. Por ejemplo, la voz de Dios siempre está de acuerdo con su palabra. La voz de Dios. Usted quiere aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando usted escuche, usted dice, ay, Dios me habló y me dijo que haga esto. Dios me dijo que tome esta decisión de esta manera. Bueno, vaya y dése un vistazo a ver si la palabra lo está probando.
Si en la palabra no lo contradice, quizás sí fue la voz de Dios. Pero ya cuando nos vamos al otro extremo de lo que son nuestras emociones, de lo que son nuestros deseos, es algo, por ejemplo, una señal de que es un deseo personal, es que lo que usted piensa sí contradice la palabra de Dios. Hay muchas personas que toman decisiones basadas en sus emociones, en sus propios deseos, en sus propios sentimientos, y eso les trae consecuencias, porque eso va muy ligado también a lo que decíamos ahora, quizás por la razón humana, ¿cierto? La razón humana, las personas creen que está bien, pero déjeme decirle que, o sea, las emociones, los sentimientos de una persona, uno debe de controlarlos. Nosotros no podemos dejar que ellos nos controlen a nosotros. ¿Qué consecuencias puede traer para una persona no discernir correctamente antes de actuar, dejarse llevar por los impulsos que generan ciertas situaciones? Cuando una persona carece de discernimiento espiritual, o esa persona le hace falta quizás esa sabiduría y lo que Dios da, esto trae grandes consecuencias. Como hablaba nuestro compañero, una simple emoción nos puede costar muchas cosas. Es decir, esa persona se puede desviar del plan o del propósito de Dios. A veces, como tal, a las personas se le presentan oportunidades, pero no todas las oportunidades son de bendición. Hay puertas abiertas que al parecer pueden ser puertas que a simple vista usted las ve buenas, agradables, pero al final de esa puerta lo que puede haber es un hoyo de oscuridad. Por eso muchas personas de las que nos están viendo en esta hora les ha sucedido eso. Les abren una puerta, les prometen un montón de cosas, le dicen que va a ser de esta forma, pero cuando ya la persona entra en ese detalle, es totalmente contrario. Es decir, en otras palabras, cuando la persona no puede discernir si esto está bien, si esto está mal, o toma una decisión apresurada, le sucede a lo que le pasa a un barco quizás sin timón, ¿cierto? Es simplemente arrastrado, es llevado por las corrientes, de aquí para allá, de allá para acá, pero nunca va a haber una estabilidad. Por ejemplo, entrando un poco en cuanto a lo que es el pecado, ¿cierto? El enemigo siempre abre puertas, pero él ofrece lo que no puede dar. Es decir, él a una persona le ofrece lo que él no puede sostener. Por eso muchos hogares están siendo atacados, muchos hogares están siendo destruidos. ¿Por qué? Porque el enemigo les abre una puerta, como por ejemplo, muchas veces le abre una puerta, puede ser por la vida moral, ¿cierto? Puede ser a un matrimonio, le puede poner apariencias que ni siquiera lo son. Pero cuando ya logra el objetivo, simplemente esa persona no puede sostener lo que le había prometido. Entonces, mis amados hermanos, estamos en un mundo siempre muy permeado por el pecado y por una cantidad de cosas, y es necesario que la persona aprenda a conocer la voluntad de Dios, porque es ahí que cuando el profeta Isaías, en el capítulo 5, en el verso 20, nos registra un texto muy clave. Hay de los que a lo malo dicen bueno, ¿cierto? Y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Si usted se pone a mirar, sigue diciendo que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, por falta de discernimiento, hacen todo lo contrario a lo que hay que realizar. Así que, mis amados, es necesario pedir a Dios discernimiento y sabiduría espiritual. Ahora vámonos al tema de los jóvenes. Los jóvenes están todo el tiempo presionados por una sociedad que les exige mucho y que tal vez todavía no están como en capacidad para entender o discernir lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con lo positivo, con las buenas decisiones a las malas decisiones. ¿Cómo podríamos nosotros en ese momento darle un consejo o guiar de pronto a un joven que está pasando por una situación similar?
En cuanto a esto, por ejemplo, ¿qué ejemplos de la vida real? Esa es la pregunta. La pregunta va encaminada a cómo podemos nosotros guiar a un joven que está siendo presionado socialmente para tomar decisiones que tal vez no le convienen. Bueno, ok. Bueno, es algo muy importante en esta nueva generación, ¿cierto? Estamos en una generación muy difícil. Hoy en día la mayoría de los jóvenes adolescentes están permeados por muchas cosas dañinas. En los colegios, las universidades, aún en las mismas casas. Y qué bueno que esos jóvenes que nos escuchan, nosotros también, jóvenes que estamos aún, gracias a Dios, hemos aprendido a tomar decisiones en nuestra vida que nos han dado un giro total. Un giro total. Y eso es lo que primeramente desea Dios y lo que uno también desea, que los jóvenes aprendan a tomar esas decisiones que a ellos realmente le beneficien y que no solamente vivan en un mundo de apariencias. Porque muchos de esos jóvenes que hoy toman malas decisiones por la presión de la sociedad, por la presión de otros jóvenes, de encajar, de entrar a la moda, de que ellos, de que ellos puedan encajar también en esta sociedad. Ellos por eso se ven impulsados, se ven presionados a tomar esas decisiones que al final los va a llevar como a un estado de amargura, de dolor, de tristeza. Si uno pudiera hablar con muchos jóvenes, quizás jóvenes que nos van a escuchar, y que ellos fueran sinceros, y que ellos expresaran realmente lo que sienten, yo creo que muchos de ellos reconocerían que han tomado malas decisiones. Y es a través de eso una manera de que ellos reconozcan su condición. Cuando un joven aprende a reconocer su condición, su situación, eso lo puede acercar más a empezar a tomar decisiones correctas. Cuando un joven reconoce que está perdiendo su juventud, cuando un joven reconoce que no tiene propósito, que está como una rueda loca en el mundo, y él se enfoca y analiza todo eso y reacciona, porque es importante no solamente mirar su condición, sino reaccionar, buscar la salida y empezar a tomar decisiones trascendentales en su vida, que digan, esta decisión me puede ayudar a cambiar, me puede ayudar a mejorar, me puede ayudar a alcanzar mis metas, quizás esas metas que ya están muertas, esos propósitos que ya ellos no creen que se van a cumplir en su vida. Y sobre todo con la ayuda de Dios. Si ellos se acercan a Dios, Dios va a obrar en sus vidas. Complementando un poquito lo que dice aquí mi compañero, yo quiero decirles algo. Una de las formas de ayudarle a nuestros jóvenes es desde casa. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes en la casa, para sus padres, no son importantes. Es decir, no tienen un lugar como tal. Yo recuerdo de una anécdota de un joven que quería entablar un diálogo con su padre, pero su padre nunca tenía tiempo. Madrugaba para el trabajo y llegaba tarde del trabajo. Este joven una vez le dice, papá, ¿cuánto le pagan a usted por una hora de su tiempo? Y él le dice, pues, yo me gano 100,000 pesos por hora. Y él le dice, papi, ¿me puede dar 50? Él le dio los 50. Al otro día le dije, papi, ¿me puede volver a dar 50? Y el papá le dio los otros 50. El papá se fue intrigado para el trabajo y muy preocupado porque su hijo nunca le pedía dinero. Cuando el hombre llegó a casa, antes de acostarse,
¿Sabe qué le dijo este joven? Papi, una hora tuya vale 100.000 pesos. Venga, yo te compro una hora con los 100.000 pesos que usted me ha regalado, porque quiero escucharlo, quiero que me aconseje, quiero que me orientes, quiero que usted sea mi amigo, una persona como tal, para yo no ir a buscar amigos en la calle. Entonces a veces nosotros como padre necesitamos empezar desde casa, con los niños, con los adolescentes, pero también con los jóvenes, porque hay jóvenes dentro de las casas que viven acompañados, pero al mismo tiempo solos, viven pegados de un teléfono, de un computador, pero allí no hay diálogo, no hay conversa. Creo que una de las formas como podemos ayudar a estos muchachos es desde la casa. Bueno, y para terminar esta primera sesión de conversación con ustedes, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarles qué consejo le podrían dar ustedes a las personas que en este momento nos están viendo, las personas que en este momento están sintonizando este programa, para que inviten a Dios en cada una de las decisiones que tengan que tomar, por mínima que sea. Bueno, como tal, yo quiero darles 3 consejos primero, ya luego mi compañero les dará otra parte. En primer lugar, no tome decisiones apresuradas. Eso es uno de los primeros consejos. Segundo, use la regla de la paz. ¿Cuál es la regla de la paz? Que cuando usted vaya a tomar una decisión, usted sienta paz en lo profundo del corazón. Es decir, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si usted está dudoso, ¿será que sí? ¿Será que no? Téngalo por seguro, esa no es la voluntad de Dios. Tercero, pide dirección y pide consejo. Dios desde el principio ha levantado hombres y mujeres y ha preparado personas. ¿Para qué? Para aconsejar, para dirigir y para llevar a estas personas a tomar las mejores decisiones. Así como ustedes llevan sus hijos a sus colegios, a sus universidades y cumplen todos sus propósitos, así Dios también ha dejado establecido algunos lugares para que los propósitos de ustedes también sean cumplidos y puedan conocer realmente lo que es la voluntad de Dios, el discernimiento dado por Dios, mas no dado por los hombres o por la vida humana. Muchas gracias, Pastor Adelkin. Pastor Sebastián. Ok, ya como para finalizar, ya como decía nuestra compañera del canal, bueno, es importante también dejar como una pequeña reflexión, un pequeño mensaje, porque la idea es que usted no haya escuchado esta sesión, este programa, y que usted no le saque provecho. Pues para eso se hace el programa, para que las personas le saquen algún provecho especial, algún provecho bueno. Bueno, pues mi consejo en este sentido sería, por ejemplo, que cada una de ustedes, de estas personas que están ahí, los que nos alcanzan a escuchar, tengan en cuenta a Dios en sus proyectos, tengan en cuenta a Dios en sus decisiones. Usted solamente es un administrador de su vida. Recuerde que el dueño de la vida se llama Dios. Y usted tendrá que darle cuentas a Dios por cada decisión que usted tome, sea buena o sea mala. Entonces, es necesario aprender a tener en cuenta a Dios en todas esas decisiones, buscando su dirección, buscando su aprobación, que Él sí esté de acuerdo con lo que usted, con la decisión que usted quiere tomar. Ya le hemos dado algunos puntos clave, la oración, la lectura de la palabra, y también es importante lo que decía nuestro compañero Adelkin, hermano, de que busquen un consejo sabio y espiritual. Y ese consejo sabio y espiritual usted no lo va a encontrar con cualquier persona. Usted no va a encontrar un consejo sabio donde una persona que también
está cometiendo muchos errores y está tomando decisiones a toda hora precipitadas y mal. Usted necesita recibir un consejo sabio de personas que ya tienen un crecimiento espiritual y una relación con Dios, y que estas personas, por su ejemplo, por su testimonio, demuestran que han tomado buenas decisiones en su vida. Entonces le invitamos que busquen de Dios, que busquen los propósitos del Señor, a que tengan a Dios en sus metas, en sus sueños, y que busquen ese consejo a tiempo. Así ya nos despedimos. Recuerden entonces que ellos hacen parte de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial, que esta es una iglesia que tiene presencia en casi todos los lugares de Colombia, en casi todos los lugares de Antioquia, que de hecho ellos son pastores de 2 veredas bastante lejanas del municipio, que si usted necesita acercarse a ellos, ellos son muy prestos para hablar con la población, que no pierda la oportunidad de conversar, porque no es el hecho de adoctrinar como muchas personas piensan, sino el hecho de compartir opiniones, compartir experiencias y sobre todo conversar sobre la palabra de Dios. Que así es. Amén, así es. Muchas gracias y Dios les bendiga a todos. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, llorar va a ser en vano si Él viene y tú listo no estás. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Seguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él. Lo que sea, Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale ahora que hay tiempo. Es tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él.
mañana atardecerá. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Búscale, búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá. Dios bendiga a todos los televidentes y a todos los oyentes que nos alcanzan a ver o a escuchar a través de estos medios que han sido de bendición para nosotros poder tener un espacio y compartir algunas cortas reflexiones de la palabra del Señor, motivarles y aconsejarles también a través de lo que ha quedado establecido en la palabra. Así que el tema del que hemos estado hablando y queremos compartirles en esta hora es sobre el discernimiento espiritual. Para esto quiero leer un texto. Está ubicado en Primera de Juan, capítulo 4, verso número 1. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que, mis amados, para nosotros poder probar los espíritus, debemos de tener discernimiento de espíritu. Como tal, ¿qué es el discernimiento de espíritu o el discernimiento espiritual para avanzar un poco más con esta palabra? El discernimiento espiritual nos habla claramente de la capacidad sobrenatural que ha sido concedida por el Espíritu Santo al que cree para entender, penetrar, discernir y poder ver las diferencias entre el bien y el mal que son manifestadas. Como todos ustedes sabemos, hay cosas que parecen bien, pero cuando vamos a conocerlas, no son nada de lo que parece. Por eso es importante nosotros orar a Dios y buscar su rostro para que no tomemos decisiones por nuestra propia cuenta, sino que sea Dios tomando las decisiones en vez de ser cada uno de nosotros. Así que hay que probar los espíritus, es decir, no todo lo que viene o no todo lo que usted escucha es verdad. Hay que probar, analizar, hay que mirar y llevar todo esto al filtro que es la palabra de nuestro Dios, porque es la palabra la que nos conduce a una vida eterna. Por eso siempre nos basamos en la palabra, porque no es palabra humana, sino que es palabra de nuestro Dios. Pero también la Biblia nos habla en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, pero al hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Escuche, discernir espiritualmente. A veces lo que nosotros hacemos para el mundo puede ser una locura. ¿Sabe por qué? Porque tú eres una persona natural, una persona como tal, que necesita tener un encuentro real con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que usted pueda entender y pueda comprender que todo lo que brilla no es oro como dicen por ahí. A veces nos dejamos llevar por las apariencias, mas no por la voluntad de nuestro Dios. Así que en esta hora, la corta reflexión
este corto pensamiento es para animarles, es para motivarles, es para que usted y yo no tomemos decisiones apresuradamente, sino que tomemos decisiones con calma, en la voluntad de Dios, pidamos la guía divina, pidamos la dirección y usted y yo veremos que algo sucederá. Porque cuando buscamos a Dios, las cosas son diferentes. Muchas veces has tomado decisiones, pero te has decepcionado usted mismo, porque las decisiones han sido tomadas por su propia cuenta. Y muchas veces tú no has tenido en cuenta a nuestro Dios para tomar esa decisión. Usted que me está viendo, yo quiero hacer una corta oración por usted, para que Dios te ilumine, para que Dios te ayude, para que Dios te bendiga, para que Dios te revele y para que ese discernimiento espiritual también esté sobre su casa, su vida y sobre su familia y puedas tomar las mejores decisiones. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todos los oyentes, gracias por todos los televidentes. Te pido, oh amado Dios del cielo y de la tierra, que por favor, Dios, tú abras el entendimiento, Dios, ese entendimiento que el diablo, que el enemigo ha enternecido, para que ellos no le crean a la verdad, sino que le crean a la mentira. Pero a través de estos cortos pensamientos, te pedimos, amado Dios, que usted abra, usted capacite, instruye y enseñe, y que estas personas puedan ver que no hay nada mejor que servir a un Dios vivo. En el nombre de Jesús yo te pido que bendigas la humanidad, bendiga al pueblo, bendiga a todos los oyentes y te doy gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga grandemente. Hasta una próxima oportunidad. Es así como llegamos al final de este capítulo de Diálogos de Fe. Muchas gracias a ustedes por sintonizarse con nosotros. Recuerden que tenemos una cita dentro de 15 días para seguir conociendo cómo se vive la relación con Dios.